Este es el tercer episodio de la serie Sostenibilidad. En esta serie de 5 episodios van a escuchar a diseñadores trabajando desde Australia, Indonesia, Finlandia, Reino Unido, España y Argentina. Nos gusta pensar las series desde la diversidad geográfica. El invitado de hoy es Eduardo Loreto, es biodiseñador e investigador en biomateriales. Trabaja en el Centro Vasco de Biodiseño. En esta entrevista hablamos del proceso de creación de nuevos materiales, pensando en las necesidades de un lugar y una comunidad. También charlamos sobre las políticas públicas que pueden apoyar la sostenibilidad. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Querés presentarte? Hola, pues muchas gracias por la invitación. Soy Eduardo Loreto, director de innovación y sostenibilidad en el BAS Biodesign Center. Soy biodiseñador e investigador también sobre todo nuevos materiales. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié, es muy curioso porque yo estudié diseño en general, me dediqué siempre a la moda, pero en los procesos de producción de la moda pues no son nada sostenibles y no era algo que me gustase, entonces me picó el gusanillo de todo lo que es los sistemas bios, los sistemas ecológicos, mejorar sistemas de producciones, y me encontré con el BAS Biodesign Center que ayudó a formar a ese diseñador que había y pude ya crear, o sea, poder diseñar de la manera en que yo quería diseñar. ¿Y qué es este Basque Biodesign Center? ¿Y por qué tiene un nombre en inglés? Ya. Lo que pasa es que, pues bueno, es un centro de investigación y nosotros estamos localizados en un territorio que era muy industrial, pero las crisis se golpearon muchísimo. Entonces, la mayoría de las empresas que sobre todo se dedicaban al mueble y a la producción textil cerraron, y lo que querían era como crear un centro en el que podría aunar o ayudar a todos estos sitios que habían cerrados y como revitalizar este entorno. Tiene un nombre en inglés porque es una manera muy fácil, estamos muy conectados internacionalmente y sobre todo trabajamos con muchos centros europeos y mundiales, entonces es como más fácil de poder nombrarnos. Tienen mucho trabajo a nivel internacional y mucho trabajo también a nivel local, ¿no? Como con los alrededores. ¿Qué tipo de cosas hacen? Como haciendo partícipes a los vecinos. Todos nuestros proyectos están bien desde un desperdicio y el 98% de ellos es un desperdicio local. O sea, intentamos resolver problemas, primero empezando por la localidad, por nuestro alrededor, por las empresas que ya existen, sean empresas de cerveza o tener un proyecto que ya podemos hablar después con más calma sobre las ovejas de nuestra región que generan un problema, su lana, pues nosotros pues nos enfocamos en los problemas que hay aquí en la región, aunque también resolvemos problemas que son externos a nosotros, con un enfoque nuestro para que luego se puedan implementar en esas regiones de fuera. A ver, vayamos a las ovejas. ¿Por qué las ovejas son un problema? Las ovejas nunca son un problema, las ovejas son una bendición. No, lo que pasa es que Sí, yo iba a decir eso, pero bueno. ya lo sé. Aquí, pues, tenemos unas razas de ovejas que producen un queso excelente, que cuando vengas al País Vasco espero que pruebes el queso Idiazábal, y ese queso, tan nuestro, su lana es muy dura. En la escala de las lanas, de los tipos de lana, es la de más baja calidad. Entonces, al final, no se puede hacer textil, cuesta muchísimo incluso lavarla, lo cual ha generado un problema en este tiempo
en que hay más de 100.000 toneladas almacenadas. 100.000 toneladas, imagínate lo que puede ser eso. Y cada año con las esquiladas pues se va generando pues más toneladas ahí dentro. Los pastores también están sufriendo porque ellos tienen que pagar para que se lleven esa lana. O sea, es un problema que afecta tanto a personas como a la misma raza del animal. Entonces, para producir ese queso, la carne también está muy bien, pero la lana no se puede hacer nada. Y como no es biodegradable, o sea, no se puede dejar al terpede porque no se degrada fácilmente, entonces tienen que quemarla para poder deshacerse, lo cual genera una contaminación bastante fuerte y grande. Pues nosotros intentamos afrontar ese problema, que es un problema grave aquí del País Vasco, y poder crear un material que no hace falta lavar, que podemos deshacernos de gran cantidad de lana y, por ejemplo, resolver el problema no solo de lo que está almacenada, sino ahora las ovejas se están teniendo que esquilar una vez al año, cuando deberían de ser dos. Ok, se están esquilando menos, pero ¿qué es lo que ustedes, o sea, cuál fue la intervención del Centro Vasco de Biodiseño? Y nosotros lo que hicimos es generar un material rígido, similar a la madera, muy, muy similar a la madera, para hacer paneles, para utilizarse en arquitectura efímera, en diseño de interiores. Entonces, poder deshacernos de grandes cantidades de lana generando un material que puede ser completamente reciclable y resolviendo otro problema que es utilizar maderas nuevas, que también es otro problema, que al final estamos generando y consumiendo más de lo que estamos gastando. Ok, ¿y cómo procesan esa lana para que se pueda usar como una pared? O, ¿no? Entiendo algo así. Sí, nosotros aprovechamos que sobre todo no la lavamos, lo cual simplemente se desinfecta mediante un proceso de ozono que desinfectamos la lana, y esa lana, gracias a la lanolina que tiene y también mezclándola con celulosa, podemos generar un panel rígido. Y ese panel rígido, prensándola y con calor, pues generamos esa madera. ¿Y cómo es el equipo que se dedica a esto? Porque supongo que no es solamente diseñadores industriales o arquitectos, ¿no? Supongo que también debe haber químicos e ingenieros de otros rubros. Sí, 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 no, aquí en el BDC, pues somos súper multidisciplinares. Aquí venimos desde la rama científica y académica, científica pura, y nos unimos con ingenieros, con arquitectos, con diseñadores, en general, hacemos como ese link entre empresa, entre universidades, gobiernos y nosotros, cabezas creativas, porque todos somos sobre todo de las ramas creativas, que generamos y como unimos todo eso para llegar a un material y crear una futura producción, porque lo que necesitamos es resolver los problemas, no solo crear materiales. ¿Y quiénes los llaman? En este caso, ¿quiénes los llamaron? ¿Los pastores de ovejas? ¿La municipalidad? ¿Cómo empieza este cuento de la lana? En este caso fue el mismo gobierno vasco que tiene esa gran cantidad de lana almacenada, pero sí, es un problema que en este caso fue el gobierno vasco, pero aquí tenemos las puertas abiertas en general a todo el mundo que tiene un problema, nos toca la puerta y nosotros vemos qué podemos hacer con ese residuo, pero sí, viene de muchos sitios. Che, ¿y vos cuando te presentás siempre te presentás como biodiseñador? Sí, siempre. ¿Y qué quiere decir ser biodiseñador? Bueno, el biodiseñador es una persona que diseña, puede ser o con elementos vivos, con organismos vivos, sea con ellos, sea simulando los patrones de crecimiento de esos organismos vivos o utilizando sistemas que ellos crean. Entonces, siempre es trabajar con organismos vivos a través del diseño. ¿Y cuál es la diferencia entre el biodiseño y el ecodiseño? Una de las mayores diferencias es que el biodiseño trabaja sobre todo con elementos orgánicos y bios y biológicos, sea con biomasas o desperdicio como tal. En cambio, el ecodiseño puede trabajar con elementos que no son bios o que no son orgánicos, pero sí que pueden tener como estructuras más sostenibles y ecológicas. O sea,
nosotros siempre hablamos que la sostenibilidad para nosotros es un punto cero, es neutro, no haces daño al medio ambiente. Nosotros vamos un poco más allá con todo lo que es el diseño regenerativo, que es dar a la tierra más de lo que le quitamos. Ok, y en este caso de la lana, ¿cómo sería? En este caso utilizamos esa lana que nos da, pues es una biomasa que tenemos allí, una fibra, y esa biomasa tiene pues lanolina, tiene diferentes elementos, la queratina misma, y allí podemos hacer y generar ese nuevo material. Por eso es un biodiseño, porque trabajamos desde ese organismo que está vivo. Perfecto. Y una de las cosas que vos estuviste estudiando es la estrategia de economía circular de la Comisión Europea, que justamente en uno de tus escritos dice que se destaca el ecodiseño. ¿Querés contarnos cuál es el link ese entre la economía circular o sea, de lo que está proponiendo la Comisión Europea y el ecodiseño? Sí, un poco todo todos esos aspectos que son cruciales, como la durabilidad, la capacidad de reparación de las cosas, la reciclabilidad de los productos, viene dentro de la circularidad del ecodiseño. Y nosotros lo que intentamos hacer es cumplir todas esas partes del ecodiseño, agregando elementos biológicos para poder utilizar residuos que normalmente ya no entraban en ningún tipo de círculo. O sea, la economía circular lleva una materia prima y que vas a generar un círculo para volver a que se convierta en una materia prima. Nosotros estamos extrayendo de algo que no es materia prima, que son residuos, metiéndolos en todo el círculo de producción. Claro, vos antes mencionaste que en el centro hacen cosas como bien regionales, como ese, por ejemplo, en este ejemplo de la lana, y también hacen cosas como proyectos internacionales. ¿Querés contarme algún ejemplo de esos proyectos internacionales? Sí, te puedo contar dos ejemplos que son bastante diferentes entre sí, pero son los 2 internacionales que tenemos y los miramos desde este enfoque local que también tenemos. Uno de ellos, vino una diseñadora, alemana que estuvo aquí con nosotros y allí en Alemania tienen un problema que, bueno, aquí en el País Vasco no es un problema para nada, que es el residuo del espárrago. Entonces, allí tienen ese gran problema, entonces, lo que hicimos fue crear materiales para resolver ese problema de allí. Y entonces el poder crear, esa sinergia entre mirar desde lo local, o sea, desde su localidad, nosotros poder trabajar con ello. Y pues ahora mismo está nominado a uno de los nuevos mejores materiales de la Milan Design Week. Ahora, decime una cosa, ¿por qué tienen problemas los alemanes? ¿No se comen todo el espárrago? Al parecer, tenemos un problema en Europa en general con la verdura fea. Ah, que cuando está media marchita no la compran. Entonces, claro, que tiene una forma rara, o que tal, o que es demasiado grande, o que es demasiado pequeña. Entonces, al final, esa verdura, pues, genera un problema. ¿Y cómo es el material que crearon? Pues, es un material flexible que puede utilizarse como tejido, o sea, porque se utilizaron las fibras y puede ser muy útil para muchas cosas, incluso para imprimir en 3D. ¿Ok? ¿Y qué tipo de cosas podrían imprimir en 3D? Pues ya lo que el diseñador quiera, o sea, eso es lo bueno de estos materiales, que podemos hacer elementos, por ejemplo, podemos imprimir todo un juego de vajillas que luego se composten y utilizarlas, o sea, cosas que sean de un solo uso, por ejemplo, y poder suplantarlas con este tipo de productos. Pero eso no estaría usando un montón de energía. Dependiendo, sí, por ejemplo, o sea, el ejemplo de la impresión 3D es por poner un ejemplo, pero sí, o sea, allí se tendría que utilizar mucho mejor en moldes y todo esto. Claro. Pero en general la fibra que ustedes hicieron también hace que puedan crearse productos que tengan larga vida. El de este producto en particular, este material en particular, sí que serían elementos compostables. También podría dar el salto a elementos biodegradables o, pues, en pensar en una vida más larga como un biobasado, pero en este punto sí que es un elemento compostable.
¿Cuál es la diferencia entre compostable y biodegradable? El compostable es el que se puede degradar de manera natural mediante un compost. Tú lo pones en el medio ambiente y se puede degradar dependiendo del producto, pero en plan entre 90 a 180 días e incluso a veces hasta 30 días. El biodegradable es que necesita un proceso, puede ser químico o físico, de degradación, lo cual allí ya no se puede degradar de manera natural o tú en casa, o sea, ya tienes que llevarlo a un sitio en el que se degrade ese material. Y luego está el biobasado, que sería un elemento mucho más ecológico que, por decir, un plástico, pero sí puede llegar a durar, en vez de 1000 años o 500 años que te dura un plástico, puede durar 80 años. Entonces, que esos son muchos de los materiales que vemos que con bioresinas y tal, sí que pueden ser algunos biodegradables y algunos biobasados. Es una diferencia que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar, por ejemplo, de enfrentarnos a un producto eco y ver si es un biobasado, si es un biodegradable o compostable. ¿Y cómo lo sé? Te debería decir una etiqueta, o sea, la transparencia es una cosa primordial que tenemos que exigir como consumidores. Y nosotros como diseñadores intentamos siempre tener una transparencia, y lo bueno de estos productos es que al ser procesos novedosos, normalmente la transparencia es crucial y necesaria. ¿Pero existe una etiqueta como a nivel de la Unión Europea, algo que distinga un producto biodegradable de compostable? Todavía no existe, todavía esos son leyes que eso todo lo legal, todo siempre va mucho más lento. Y incluso procesos que ahora están saliendo, pues, muchas etiquetas eco, muchas etiquetas verdes, pero si miras la letra pequeña, pues bueno, con un 7% de orgánico ya entra dentro de una camiseta de algodón orgánico, o sea, con solo un 7% Eso no es muy bueno para la industria. no lo es. Por eso la transparencia es importante. ¿Y ustedes en el Biodesign Center están trabajando en influir en la política pública que tenga que ver la marcación de los productos? Pues estamos empezando a ello, sí. O sea, nosotros trabajamos conjuntamente con el gobierno vasco y muchas veces centrados también con el gobierno europeo, pero bueno, son cosas que toman mucho tiempo. Sobre todo porque no hay tampoco estándares dentro de los productos de nuevos materiales, porque tienes que tener unos certificados que luego tampoco te los saben certificar porque esto no es madera, pero te lo puedo leer como madera, pero son los mismos, o sea, que todo lleva un proceso al ser tan innovadores. Pero ustedes deben tener algún tipo de testeos de calidad, ¿no? Porque hacen ustedes esos paneles, por ejemplo, con la lana, que es una cosa completamente nueva, y yo compro esos paneles, tengo que tener alguna certeza de que eso no se me va a empezar a pudrir mucho más rápido que un panel de madera. Claro, no, no, todos esos testeos los tenemos. Por ejemplo, para el de madera, miramos todo lo que es humedades, bacterias, los bichos que puedan comérselos, o sea, y en algunos supera pues a la madera, en algunos casos no, o sea, dependiendo, pero sí, sobre todo para lo que se utilice, son unas certificaciones específicas. Pero que te digo que no hay como un estándar o como que se pueda poner la etiqueta o una pegatina de esto es, no existe todavía. Y vos me dijiste que me ibas a contar de 2 ejemplos, pero me contaste de uno solo, y yo no me olvido. Tenés una deuda No, claro. conmigo. Pues sí, el segundo, por ejemplo, es algo completamente diferente y esa unión es un proyecto más artístico que nos unimos con una artista italiana y nosotros como BDC, y lo que vamos a hacer es crear un sistema de comunicación entre el ser humano y la naturaleza mediante el micelio, que no sé si conoces el micelio, pero el micelio son las raíces de los hongos, que lo llaman el internet de la naturaleza, porque es la manera en que se comunican los árboles y pueden pasarse nutrientes y genera un material bastante rígido, una estructura bastante rígida, o puede ser flexible dependiendo de lo que uno quiera. Y como vamos a establecer esa comunicación a través de pequeñas esculturas que va a ser el mismo micelio, nosotros no vamos a intervenir en la parte de diseño, sino que vamos a intervenir en la parte del proceso. ¿Y de qué manera ustedes van a intervenir para que el micelio haga esas
esculturas. Porque lo importante del micelio, que es también un poco lo que nos encanta, es un organismo bastante inteligente, que incluso puede aprender de los patrones en el que va, o sea, es muy eficiente. O sea, ya se usan maneras de conexiones, por ejemplo, para hacer las nuevas líneas del metro de Tokio, se hizo un mapa y se inoculó ese mapa de las nuevas líneas que querían poner y vieron el crecimiento del micelio. Un micelio, cómo crece de manera tan eficiente, pues generó unos trazados pues muy pequeños, muy cortos y muy fáciles de llegar, lo cual eso fue lo que replicaron. Entonces, nosotros utilizando ese estudio, el otro en el que podían reconocer objetos y crecer reconociendo objetos, pues uniendo todas esas cosas, el poder generar como alguna estructura que podamos hacer y que pueda crear por sí mismo para buscar alimento, o sea, ya ese como está, tampoco puedo contar muchos detalles, pero sí, sobre todo para esa simbiosis entre el micelio y el ser humano, esa comunicación. Perfecto, muy interesante. Ya vamos a tener que entrevistar a otro de tu equipo cuando lo tengan hecho para ver cómo siguió el cuento ese. Esta entrevista es parte de las listas Biomateriales, Diseño Sostenible, España y Diseño, Diseño con lo no humano y Diseño Textil. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Antes de Eduardo no había escuchado a nadie que se autodenominara biodiseñador. Por eso le pregunto, ¿qué hace un biodiseñador? Eduardo dice que trabaja con organismos vivos. Me quedo pensando que las diseñadoras que trabajamos en participación ciudadana, política pública, servicios o futuros, también trabajamos con organismos vivos. Estamos pensando en todos los que participan en la toma de decisiones, en cómo son las relaciones, qué tipo de personas tenemos sobre representadas y qué otros no están participando. Me quedo pensando que los que trabajamos con problemas complejos tenemos mucho en común con los biodiseñadores y mucho que aprender. Sigamos escuchando a Eduardo, que tiene mucho más para contarnos. Decime una cosa, ¿y qué estás mirando, escuchando? ¿De qué se nutre tu investigación? ¿En qué se inspira? ¿Qué nos recomendás? Muchísimas cosas, o sea, yo soy una persona súper curiosa y al final toda la información que me llega de todos lados, o sea, siempre estar en contacto leyendo e investigando sobre los organismos vivos, porque al final todos, sea desde los hongos, todos los animales mismos, en la manera en que pueden reproducirse, que sus modos de comportamiento, todo eso ayudan a poder diseñar, a crear. O sea, al final tenemos que volver a mirar la vida como y unirnos más a la naturaleza, porque una cosa que siempre comentamos de que el ser humano es el único organismo vivo que no está conectado con los demás organismos vivos. O sea, todos están conectados y tienen una simbiosis y todos tienen como un porqué y para qué dentro del planeta en el que vivimos. Pues nosotros estamos aquí y hacemos lo que nos da la gana y pisamos a quien nos da la gana y no estamos conectados. O somos como el único organismo vivo que no está conectado. Pero quiero que me recomiendes un libro, un podcast, un juego, algo que te haya resonado últimamente. Vale, pues siempre estoy leyendo y estoy viendo el de Ernest Haeckel. Ernest Haeckel fue un biólogo súper importante del 19, sí, fue en el 19, y tiene unas ilustraciones impresionantes, que son súper inspiradoras, pero
Luego, después de cada ilustración, ya teniendo y viendo esas ilustraciones, lee sobre cada organismo de eso y que aprendes muchísimo de cómo funciona, aprendes muchísimo y ves la belleza que es la naturaleza en lo micro y en lo macro. Entonces, para mí es súper inspirador. Perfecto. Pero él hizo, no solamente libros de ilustraciones, ¿no? No, claro que no. Él es un biólogo que creó también varias teorías, o sea, como muchas, y utilizaba, porque claro, en esa época pues no había fotos ni nada, entonces utilizaba para poder registrar lo que iba haciendo en las ilustraciones. Y por eso esas ilustraciones se hacen unos libros. Lo llamaron el zoólogo dibujante. Claro, es que había que hacerlo en esa época, entonces, pero tiene unas ilustraciones impresionantes. Maravilloso. ¿Algo más que te esté inspirando en este momento? Pues, es que son veo tantos podcasts al día, o sea, al final yo me levanto súper temprano y mi momentito del café y algún documental de YouTube diario, sí, a las 6 de la mañana es mi rutina, mi momento en el que nadie está despierto, solo yo. ¿Y qué documental de YouTube me recomendás? De todo. Por ejemplo, me parecen súper interesantes muchos de los que tiene la televisión alemana, el DW. Sí. Sí, la televisión pública alemana tiene muchos documentales en YouTube que están muy interesantes, duran entre 30 a 40 minutos y muchos de ellos te hablan sobre innovaciones, te hablan sobre muchísimas cosas que están muy bien. Y en general, pues, por ejemplo, la serie Abstract de Netflix es un must que siempre revisito, que está muy bien. Y así muchísimos más. Y decime, ¿hacia dónde va la investigación? O sea, ¿qué te parece? Vamos a ser un poco críticos ahora. ¿Qué te parece que el BioBask Design Center tendría que estar haciendo que todavía no está haciendo? Bueno, es que estamos en tantas cosas que tampoco la gente sabe. Entonces, ahora mismo trabajando con bastantes gente y sobre todo estamos creando como más elementos de proyectos, porque, por ejemplo, no intentamos en centrarnos en uno o dos proyectos al año. Tal vez el tener que abarcar un poco más de proyectos podría darnos como ese empujón. Ok, pero hay una línea de cosas que te gustaría hacer. ¿Hacia dónde te parece que están yendo? Ok, eso tiene que ver con cómo abordan las cosas, hacer como más cantidad de proyectos para seguramente aprender sobre el tema de algún, ¿no? De otras Sí, maneras. ¿te refieres como si algún residuo, algún sector, por ejemplo? Sí, o algo especial, mira. A mí me parece que personalmente, como a mí me encanta la moda, pues tal vez, y saber que que es la segunda industria más contaminante del planeta, pues ir más hacia allí, hacia ese mundo y poder cambiar producciones, porque al final la moda y nosotros en el biodiseño no solo tocamos la parte sostenible o eco, sino que tocamos mucho la parte ética y la parte de si mejoramos las producciones. Por ejemplo, uno de los proyectos que nosotros estamos involucrados es en obtener tintes para textil desde las bacterias, lo cual puedes eliminar una gran cantidad de agua y ya no estarían esos ríos de la India con esos colores terribles o esa gente sufriendo porque allí se tiñen la ropa que luego en Europa se usa, pues es horrible lo que está ocurriendo allí. No, aparte sabemos que en el futuro, ¿no? Nos vamos a ir quedando sin agua, entonces trabajar con ese tema sería como bastante fundamental. Sí, sí, sí. Sobre todo abordar esos sectores que son como de producciones grandes, pero bueno, es que ya estamos un poco en ello, lo que pasa es que, pues bueno, todo requiere tiempo. ¿Hace cuánto que empezó el Biodesign Center? Nosotros empezamos es bastante nuevo. Nosotros abrimos el centro en el 21, en el 2021, pero bueno, las investigaciones como tal no empezaron hasta el 2022, por supuesto, que al final el primer año para pues, establecernos y todo esto, y ya luego definir el tipo de investigaciones que nos interesaban y sobre todo también el formar y todo eso al investigador. Ya estamos ahora como tal con las investigaciones desde el final del 23 y en el 24.
Buenísimo. ¿Y tienen residencias para investigadores y artistas? Sí, tenemos varias modalidades de residencia. Cada una viene de un tipo, porque hay algunas que son de un mes, de varios meses. Entonces estaría bien que, si quieren, investiguen nuestra web, que allí hay información sobre las residencias, los tipos de residencias, sean artísticas. Nosotros tenemos una cosa que es el método BDC que tenemos nosotros sobre la residencia, que sea el artista o diseñador o quien sea, viene y nosotros le formamos durante una semana o 2 sobre todos los elementos que tenemos aquí en el BDC, porque como tenemos 7 laboratorios muy diferentes entre sí, con muchísimas disciplinas dentro, tenemos ese espacio. Les enseñamos a utilizar todas las máquinas, a trabajar los biomateriales, a conocer los biomateriales, llevamos al entorno, conocer el entorno, llevamos a los museos, a todo, a conocer a la gente, y de allí extraer lo máximo posible para que ellos tengan como todas las bondades que tiene esta región, y por algo se vienen y ya pueden hacer su proyecto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. No, pues no, gracias a ti por la invitación. Me gustó saber más sobre el Centro Vasco de Biodiseño. Hace un tiempo atrás había entrevistado a Adele Horcajada, es el episodio 283, y nos contó un poco sobre este trabajo. Trato de no hacer 2 entrevistas a la misma persona, por eso cuando quiero seguir el trabajo de un grupo, un centro, una institución, prefiero ir entrevistando a diferentes personas involucradas en el mismo proyecto. Si ya te entrevisté para Diseño y Diáspora y te parece que tendría que seguir la evolución de lo que contaste, puedes comunicarte conmigo y sugerirme otra persona de tu equipo con ganas de compartir lo que hacen. También sobre biomateriales estuvimos haciendo una serie el año pasado con Heidi Hulk. Y como siempre, después que saco una serie, voy agregando los episodios que tienen que ver con el tema a la lista. Ya hay más de 10 episodios sobre el tema, si tienes ganas de explorar qué hacen en otras latitudes. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Blue Sky, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.